Hola, muy buenas. Este vídeo va a ser para darle explicación a un comentario que he recibido sobre otro vídeo que dejaré por ahí arriba. Me comentaban que para medir los condensadores en una placa hay que medirlos con un polímetro que mida capacidad. Bien, de acuerdo, sí. Pero los componentes, aquí tengo una resistencia y un condensador. Los componentes están en la placa asociados en paralelo, en serie, tal como expliqué en el vídeo. Bien, bueno, pues vamos a explicar de una forma gráfica para que quede claro lo que comentaba en el vídeo ese y que la persona esta que ha puesto el comentario en el vídeo, pues que le quede claro también lo que trataba de explicar en el vídeo ese. Vale, tenemos un polímetro, que ya lo enseñé el polímetro que este polímetro es capaz de medir capacidad. Bueno, pues vamos a medir capacidad de este componente, que es un condensador. Ahora mismo está en microfaradios. Esto es un condensador electrolítico. Sabéis, como ya expliqué en el vídeo de condensadores, que los electrolíticos tienen polaridad. Vale, bueno, pues no hay más que coger el polímetro, ponerlo en capacidad, poner el negativo en una punta, el positivo en otra punta, ¿vale? Y esto mide una capacidad. Está midiendo una capacidad de 1060 microfaradios. Vale, esta es la capacidad que tiene este condensador. No sé si se apreciará, intentaré ampliar la imagen para que se vea. Es un condensador de 16 voltios y 1000 microfaradios. Por lo tanto, con la tolerancia que tiene, 1059, este condensador está perfectamente. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser como comentaba, le vamos a asociar esta resistencia. Este vídeo, por cierto, este vídeo es improvisado porque no tenía pensado hacer este vídeo, pero por el comentario que os dejaré por ahí arriba, pues lo voy a hacer para que quede claro el asunto este y que no haya malos entendidos. Esta resistencia es de 100 ohmios. Bien, es marrón, negro, marrón, y la tolerancia es oro, que es un 5%. Vale, pues esta resistencia es de 100 ohmios. Vamos a asociar esta resistencia de 100 ohmios a este condensador y vamos a volver a hacer la medida. Habéis visto ahora que da perfecto. Este condensador da perfecto en esta medida, ¿vale? Da sus 1000 microfaradios, que es lo que tiene. Bueno, pues vamos a soldar esto. Permitidme un segundito, que lo que vamos a hacer va a ser soldar este condensador a esta resistencia para comprobar qué es lo que sucede cuando se tiene en una placa un condensador con una resistencia. También deciros que por una normativa europea, todos los condensadores que se usan en la entrada de tensión a modo de filtro tienen que ir asociados a una resistencia en paralelo para que se descarguen cuando no tengan tensión y así no tener tensión en el condensador. Eso es una normativa que es europea y que está en vigor. Vamos a soldar este condensador con esta resistencia. Bien, pues primero vamos a extrañar un poco esto. Otra cosa, si queréis que os enseñe cómo soldar adecuadamente, dejadmelo en los comentarios y os enseño, o hago un vídeo enseñando cómo se debe de soldar adecuadamente. Que he visto por ahí cosas muy raras. Bien, pues ya tengo este conjunto soldado. Esto os lo podéis encontrar en una placa, o sea que esto, lo que pasa es que bueno, lo he hecho así para que se vea que solo está asociado esta resistencia con este condensador. Vale, bueno, pues ahora vamos a volver a hacer la misma medida que hemos hecho antes, con esto en esta posición. Habéis visto que antes el condensador daba perfecto. Vale, pues volvemos a coger el polímetro
seguimos en microfaradios, ¿vale? Y ahora vamos a, pues lo mismo, este es el negativo, pinza negativa, y este es el positivo, pinza positiva. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Francisco, ¿este condensador está mal? Porque ahora mismo me está dando que está abierto. ¿Qué hago? ¿Cambio el condensador? ¿A que no, verdad? Esto es a lo que me refería. Esto es a lo que me refería en ese vídeo. No estoy engañando a nadie, ni estoy distrayendo a nadie. Esto es lo que pasa cuando tienes asociado un condensador a una resistencia. Esto es lo que trataba de explicar en el vídeo ese. Creo que no lo habías entendido, o creo que no has visto la primera parte, y por eso es por lo que te viene la equivocación. Estoy midiendo en capacidad, ¿ves? Estoy midiendo en capacidad. Y estoy midiendo un condensador asociado con una resistencia. ¿Ahora qué hago? ¿Cambio el condensador? ¿A que no, verdad? No cambio el condensador, porque este condensador yo sé que está bien porque lo he medido antes. Ahora nos imaginamos que este condensador está montado en una placa y hacemos la prueba que tú decías. Los condensadores se miden en capacidad. Perfecto, vamos, pues ya lo tengo. Capacidad, abierto. Este condensador me está dando abierto. Yo no sé si tengo asociada esta resistencia. Aquí la estás viendo, que la he puesto. Y es lo que he dicho antes. Por la normativa europea, todos los condensadores que se usan de filtro de entrada en la entrada de tensión tienen que llevar asociado una resistencia para que se descarguen. Vale, pues ahora ¿qué hago? Cambio condensador. Creo que queda bastante claro, ¿no? Vamos a volver a hacer la medida para que no haya dudas de que esto es como lo decía en el vídeo. Y no estoy diciendo nada que no sepa, ¿vale? Yo en los vídeos digo hasta donde sé, que ya lo dije en un vídeo. Yo digo hasta donde sé. Si no sé algo, o lo investigo para decirlo, o directamente no lo digo. Esto queda claro de que esto, yo estoy midiendo un condensador ahora mismo. Estoy en microfaradios. Y estoy midiendo un condensador con su sentido correcto. Negativo al negativo, positivo al positivo. Y me está dando abierto. ¿Vale? Vamos a desoldar el condensador para que veáis que el condensador ni se ha estropeado, ni se ha roto, ni le ha pasado nada. Simplemente que al tener una resistencia asociada, el condensador en la posición de capacidad no mide. Ahora volverá a darme otra vez el valor correcto de este condensador, que son 1000 microfaradios, 1076. Ahí lo estás viendo. Creo que con esto queda explicado y queda argumentado el comentario que te hice. No obstante, te invito a que si sigues sin estar de acuerdo con lo que acabas de ver, o sea, no es una explicación, esto lo acabas de ver. Si sigues estando en desacuerdo con esto y piensas que no es cierto lo que estoy diciendo, te invito a que me dejes en los comentarios. Por cierto, otra cosita, en el vídeo que me haces el comentario tiene dos partes. La primera parte explico esto, y en la segunda lo hago gráficamente. De hecho, a lo que me refería con que los condensadores de entrada tienen que tener una resistencia, me refiero a estos condensadores. Esto es una placa de una TX que es con la que hice el vídeo. Estos dos condensadores, no sé si se va a ver en el vídeo, pero son de 680 microfaradios y de 200 voltios, ¿vale? 680 microfaradios, 200 voltios. Estos condensadores llevan asociadas unas resistencias en paralelo, precisamente para eso, por la normativa, para que estos condensadores, cuando tú le quitas de tensión, se cojan y se descarguen. Pues queda explicado el vídeo este. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que el compañero este que hizo el comentario le haya quedado claro. Insisto, yo lo que no sé no lo cuento, y si quiero contarlo, primero me documento y me informo. Si no, no lo cuento. Espero vuestros comentarios, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.